Hola, amigos, hermanos de Casa de Dios, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Es un gusto volver a estar nuevamente con ustedes a través de las redes sociales para compartir la palabra de Dios y para juntos alabar al Señor. ¿Por qué no hacemos una oración? Dice el Salmo 150, que todo lo que respira, alabe al Señor. Señor, te damos gracias por un nuevo día. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar nuevamente unidos para alabarte y bendecirte. Señor, te pido que use los cantos, ponemos en tus manos la palabra, la oración, todo lo que vamos a hacer en tus manos y que tú seas glorificado. Tú eres el centro de esta adoración, de esta reunión. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. En ti confía mi corazón.
Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. Bien, pues este es un día muy especial porque hoy se recuerda el derramamiento, la venida del Espíritu Santo y que dio comienzo al nacimiento de la iglesia y que ha llegado hasta nuestros días porque la iglesia fue ungida, fue derramada con el Espíritu Santo para dar las buenas nuevas. Entonces hoy vamos a estudiar, hoy vamos a aprender cuál es la misión del Espíritu Santo hoy en este mundo, en la iglesia. En primer lugar, el Espíritu Santo vino para glorificar al Hijo de Dios. En el capítulo 16 de Mateo dice que la iglesia iba a prevalecer, no iba a ser derrotada, iba a prevalecer la iglesia del Señor Jesucristo. Él iba a edificar a su iglesia y las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia.
Pero ¿cómo iba a ser esto? ¿Cómo iba a ser esto? Pues iba a ser porque el Espíritu Santo de Dios es el que iba a dar testimonio de Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 16, versos 13 y 14. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo comunicará a vosotros. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que la iglesia haga, el Espíritu Santo es el que va a comunicar, es el que va a recordar la palabra, va a traer el testimonio de Jesucristo, y de esa manera el Espíritu Santo va a glorificar al Hijo de Dios. Número 2, también va a ser para asistir a la iglesia fundada por Jesucristo. En Marcos 16, el verso 18, nuevamente el Señor Jesucristo promete edificar a su iglesia. No encontramos un acto solemne en la Biblia más sublime que cuando el Señor fue levantado en la cruz del Calvario. Y eso fue una profecía, porque el Señor mencionó en Juan capítulo 3 que el Señor iba a ser levantado e iba a traer a todos a sí mismo. Un ejemplo lo encontramos en Hechos 2:47, cuando encontramos a la iglesia reunida para adorar, y el Señor añadía los que iban a ser salvos. Y en Hechos capítulo 5, el verso 11, menciona también que en la iglesia vino un temor en la gente de aquel tiempo, y la gente tenía, la iglesia del Señor tenía el favor de la gente, y entonces podían testificar. ¿Por qué? Porque el Señor estaba asistiendo a la iglesia. Y en Juan capítulo 8, el versículo 3, dice que el Señor trajo temor en las aldeas, en la ciudad, porque el Señor estaba con los hermanos. El Señor se movía de una manera sobrenatural. Había señales, había prodigios, había milagros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba de una manera activa dentro de la iglesia. Y de la misma manera, en la actualidad, la iglesia se está moviendo en los dones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está asistiendo a la iglesia en este momento. La iglesia está viva, la iglesia está activa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Número 3. También el Espíritu Santo está puesto para santificar a toda persona que viene a la iglesia, que viene a Jesucristo. El Espíritu Santo lo sella con su Espíritu Santo para la redención, y también lo capacita. El Espíritu Santo nos regenera. Vemos como el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, de manera física, hubo un hombre, Nicodemo, que se acercó a él y le dijo que todo lo que él hacía, lo hacía porque Dios estaba con él. Pero el Señor Jesucristo le menciona a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Ese acontecimiento, nacer de nuevo, era un nuevo nacimiento espiritual, para poder entender las cosas espirituales que están en la palabra. Y Nicodemo, aunque él conocía la Torá, aunque él conocía las Escrituras, pero él no había nacido de nuevo, él no había tenido un nacimiento espiritual. ¿Qué hace que nosotros tengamos un nacimiento espiritual? Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo el que hace que nuestro espíritu desee la oración, desee la lectura de la palabra, desee la alabanza. Y también el Espíritu Santo hace que nosotros busquemos al Señor de una manera muy especial, que solamente el Señor puede hacer. El Espíritu Santo también nos perdona de todo pecado. Dice en San Juan capítulo 20, de los versos 21 al 23, que el Señor sopló sobre sus apóstoles el Espíritu Santo,
y les dijo: a todo aquel que remitieren sus pecados les será remitido, y a los que no le remitieren no les será perdonado sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo dentro de la iglesia, el que viene con un arrepentimiento genuino, sus pecados van a ser perdonados. Pero aquel que no siente o no deja la entrada al Espíritu Santo, sus pecados no serán perdonados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que hace en nuestras vidas es llevarnos a un arrepentimiento genuino. El Espíritu Santo se constriñe porque cuando tú vienes al Señor, el Espíritu Santo te sella y eres propiedad de Él. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es buscarlo. Tenemos que anhelar su presencia, tenemos que anhelar la santidad, pero cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se contrista, se entristece, y entonces Él nos lleva a que nosotros sintamos tristeza por nuestros pecados y que confesemos nuestros pecados, y de esta manera el Espíritu Santo nos perdona. Y el Espíritu Santo de Dios también nos hace hijos e hijas. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, Él nos hace sus hijos, hijos adoptivos por medio del Señor Jesucristo. Y por último, queridos amigos y hermanos, el Espíritu Santo vino para que nosotros seamos testigos del Evangelio. Dice el capítulo Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 1, el verso 8, dice: recibiréis poder para que cuando venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este pasaje es muy interesante. ¿Por qué? Porque los apóstoles, los discípulos del Señor, 120 personas en total, estaban reunidos orando, esperando la promesa del Señor. Ahí también estaba la mamá de Jesús, ahí estaban los apóstoles, ahí estaban las personas que habían creído en el Señor después de que Él había resucitado. Y estando ahí, ellos esperan la venida del Espíritu Santo, que fue un estruendo. Aparecieron llamas de fuego sobre su cabeza. Pero ¿para qué servía todo esto? Era para que ellos fueran testigos hasta lo último de la tierra. Dice, vuelvo a repetir, Hechos 1:8, dice: recibiréis poder. En el idioma griego quiere decir dinamita. Imagínense, dinamita, poder. Van a recibir poder. ¿Por qué? Vemos a un Pedro que antes era temeroso, que decía que iba a hacer las cosas, pero después se desanimaba. Pero ahora Pedro y los demás discípulos iban a recibir poder para poder testificar de Jesucristo con valentía, con denuedo, con confianza. No les iba a importar lo que les iban a hacer. Algunos recibieron azotes, pero ¿saben qué? Cuando recibían azotes, ellos glorificaban a Dios y se daban alegres porque habían recibido esos azotes. Y me seréis testigos en Jerusalén. La palabra testigo en el griego quiere decir mártir. Claro, ellos iban a dar su vida por el Señor, pero no les iba a importar el dolor ni el sufrimiento. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido el Espíritu Santo. Querido amigo, hermano, para poder seguir adelante necesitamos el poder, ser llenos del poder del Espíritu Santo para ser testigos. Fíjense, en Jerusalén, ¿qué quería decir Jerusalén? Nuestra casa. Ahí con tus hijos, ahí con tu esposa, ahí con tu familia, ser testigos de Jesucristo. Luego, Judea. ¿Qué quiere decir Judea? Con nuestros vecinos. ¿Tus vecinos conocen del Señor? ¿Les has testificado? ¿Les hemos testificado? Si no, es tiempo de que nosotros, tú y yo, nos levantemos y seamos llenos del Espíritu Santo para testificarles. Luego, Samaria. ¿Quiénes eran Samaria? ¿Quiénes eran los samaritanos? Pues eran los enemigos acérrimos de los judíos. Pero aún así, ellos tuvieron el poder para testificar a los samaritanos. Y por último, hasta lo último de la tierra.
Después vinieron las persecuciones, pero eso fue un instrumento que Dios puso para que la iglesia no se quedara en cuatro paredes, sino que salieran y testificaran del poder del Espíritu Santo. En este día que se celebra Pentecostés, nosotros no solamente debemos tener el nombre, sino debemos tener la experiencia. Querido hermano, querido amigo, recibe la llenura del Espíritu Santo. Pide perdón a Dios por tus pecados. El Espíritu Santo está tocando tu vida, está tocando la mía, está tocando la de todo el mundo, porque Él quiere levantar a su iglesia. Él quiere que seamos llenos del poder. Vamos a orar. Querido Dios, en esta hora te pedimos perdón y que tú limpies, Señor, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros labios, para que tu Espíritu Santo nos llene y seamos de bendición en nuestra casa, con nuestros vecinos. En el nombre de Jesús, llénanos, Espíritu Santo. Necesitamos, anhelamos el poder tuyo que fue derramado hace más de 2000 años, pero que aún sigue vigente. Amén. Que Dios te bendiga. Esperamos seguir en otra ocasión, volver a la palabra, a los temas que hemos estado tocando, de la oración, del Espíritu Santo, y pues que el Señor te bendiga. Casa de Dios, comunidad de Casa de Dios, acuérdense que con nuestras ofrendas nosotros también alabamos al Señor, también tocamos las puertas del cielo. Que el Señor les bendiga. Mándenos sus peticiones de oración y estaremos aquí orando. Bendiciones.